Bien, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas las personas que nos acompañan, a toda la comunidad de la Asociación Latinoamericana de Archivos. En este curso del mes de julio, el curso mensual, Inteligencia Artificial, Posibilidades para los Archivos y Documentos. Un curso que ha causado bastante expectativa y ha sido muy solicitado para el programa de capacitación de la ALA. Y pues bueno, estamos con uno de los mejores expositores en el tema que ha aceptado esta invitación, Jordi Macías y Muntada. Él es consejero delegado de ACTI Consulting, especialista en administración electrónica, gestión de documento y expediente electrónico y validez jurídica del uso de las TIC, ingeniero superior en informática en la Facultad de la Informática de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él tiene un máster en dirección del Departamento de Tecnologías de la Información en la Universidad de Barcelona, profesor de varios másters y posgrados de firma electrónica y gestión de documentos y expedientes electrónicos. Anteriormente, Jordi estuvo como consejero delegado de firma profesional, director general de la Agencia Catalana de Certificación, fue director general de Camerfirma, director de Estrategia Tecnológica de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, y también fue director de Tecnologías de la Información de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. Y le agradecemos de parte de la asociación, de toda nuestra comunidad latinoamericana que haya aceptado esta invitación para estar con nosotros en estas 3 sesiones. Muchísimas gracias, Jordi, por tu tiempo y compromiso. Y adelante, todo tuyo el grupo. Muy bien, muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Para mí es un placer poder estar aquí y explicaros un poco cómo vemos nosotros la inteligencia artificial. Como se ha comentado, nosotros somos una empresa que nos ayudamos, que básicamente nos dedicamos a ayudar a las organizaciones a transformarse digitalmente, ¿no? Muchas de ellas aún están usando papel, están basándose en lo que es la relación presencial con sus clientes, con sus ciudadanos, aunque esto poco a poco ya ha ido evolucionando y en algunos casos pues esta relación ya empieza a ser más mayoritariamente telemática y basada en documento electrónico. Y ahora para nosotros la inteligencia artificial, y me gustaría que entendierais que mi explicación de la inteligencia artificial va muy vinculada a este proceso. Es decir, para nosotros la inteligencia artificial es una herramienta nueva, o no tan nueva, lo veremos hoy, cuando os cuente un poco la historia, pero que debemos tenerla en cuenta como un paso más en este proceso de hacer más eficientes las organizaciones, ¿no? Luego veremos retos, veremos riesgos, veremos todo un conjunto de cosas, pero nuestro enfoque va a ir muy dirigido a no hacer pruebas, sino cómo vamos o cómo deberíamos ir incorporando la inteligencia artificial en las organizaciones. Hoy todo el mundo está muy entusiasmado con las herramientas, con el Copilot, con el ChatGPT, con el DeepSeek, que hace muchas cosas, pero al final, si todo esto no va alineado con la estrategia corporativa, creo que al final vamos a tener problemas. Los vamos a tratar durante estas 3 sesiones, pero me gustaría que entendierais que no venimos aquí, aunque también lo haremos, a enseñar cómo funciona ChatGPT, sino a hacer una cierta reflexión de cómo deberíamos proceder. Y, de hecho, la última parte de esta sesión de formación, la del jueves, la vamos a dedicar a cómo definir la estrategia en una organización para implantar la inteligencia artificial. Dentro de los procesos, dentro de la gestión documental, dentro de los procesos de archivo también, etcétera, etcétera. Nosotros, repito, somos una empresa que nos dedicamos a esto, a acompañar a las organizaciones en la transformación digital, y nosotros entendemos que la transformación digital no es una cuestión tecnológica, igual que no lo es el uso de la inteligencia artificial. Evidentemente tiene un componente de tecnología. Sin la tecnología esto no sería posible, pero va mucho más allá de la tecnología. Y para que os hagáis una idea, nuestra empresa, hay ingenieros informáticos, hay ingenieros de telecomunicaciones, pero no es el perfil que tenemos más dentro de nuestra organización. El que tenemos más es precisamente expertos en gestión documental y archivo, curiosamente, ¿no? Porque entendemos que siempre es un tema que siempre se queda para el final. Y esto tiene que estar al principio de todos los procesos de transformación, porque al final todas las organizaciones necesitan gestionar las evidencias de que se están haciendo los procesos de forma
correcta. Y aquí es donde el documento, en nuestro caso sobre todo el documento electrónico, tiene un papel muy, muy importante, ¿eh? Y lo explicamos, lo comentamos, lo hablamos con la alta dirección y poco a poco nos van haciendo caso. Y en este caso yo creo que esta formación quiero enfocarla también desde este punto de vista. Cómo la inteligencia artificial va a transformar las organizaciones y cómo impactará en vuestro día a día. Siempre y cuando vuestro día a día esté alineado con los objetivos de la organización y la inteligencia artificial se implante de acuerdo con los objetivos de la organización. Si se empieza a utilizar la inteligencia artificial de cualquier forma, esto que os voy a contar igual no acaba de encajar perfectamente, ¿vale? Por lo tanto, muy importante, no es esta formación una información solo para técnicos. Es una formación para expertos en gestión documental y archivo. También si hay algún técnico, espero que le pueda aportar alguna cosa. Para gente de procesos, también es muy importante. La inteligencia artificial tendrá un impacto muy grande en cómo vamos a hacer las cosas a partir de ahora. Por lo tanto, los responsables de procesos también tienen un papel muy, muy activo. Vamos a hablar algo de seguridad. La inteligencia artificial también tiene que abordarse desde el punto de vista de seguridad. Desde el punto de vista legal, aunque sí que es cierto que en Iberoamérica no hay aún un desarrollo normativo muy, muy extenso, sí que empiezan a haber algunas cosas y lo comentaremos. Y creo que este es un aspecto muy, muy importante y muy crucial si no queremos que la inteligencia artificial nos acabe pasando a todos por encima, ¿vale? Por lo tanto, este elemento es también muy importante. Por lo tanto, si alguno de vosotros también viene del ámbito jurídico, pues bienvenido. Creo que tiene aquí también algo que, no sé si aprender, pero tener en cuenta de lo que vaya a decir. Y si no hay nadie, creo que los que estáis aquí y vais a querer usar la inteligencia artificial en las organizaciones, también deberíais hablar con esta gente, porque tiene mucho que decir en estos aspectos. Hablaremos del uso ético, hablaremos de muchos aspectos en relación a la inteligencia artificial, ¿eh? Esto del uso ético es algo que quizá es bastante europeo, ¿eh? Luego lo veremos, ¿eh? Las leyes sobre inteligencia artificial que se han hecho en otras partes del mundo, la parte de ética no es que sea su parte más importante. La parte de los derechos de las personas ante la inteligencia artificial no es la parte más importante. Pero luego veremos que, por ejemplo, aquí en Europa, quizá porque vamos tarde, esto también es otra explicación, sí que nos lo estamos tomando bastante en serio y creo que la humanidad se debería tomarlo bastante en serio. Por lo tanto, para usar la inteligencia artificial no se requiere ser informático, ni para usarla, ni para comprender lo esencial, ni para saber cómo se puede regular, ni cómo desarrollar algoritmos, que hoy no voy a hablar ni mañana ni pasado mañana. La sesión la vamos o la formación la vamos a dividir en 3 días. Hoy es el primero. Hoy lo que vamos a hablar sobre todo, y voy ya a empezar a avanzar, es qué es la inteligencia artificial. Y esto es algo que va mucho más allá de lo que es ChatGPT. Voy a explicaros un poco de historia de la inteligencia artificial, porque es que si no, no se acaba de entender qué ha pasado en los últimos años, ¿vale? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿vale? ¿Qué tipos de inteligencia artificial ha habido? ¿Cuáles hay ahora y cuáles previsiblemente habrá en los próximos años? Asusta un poco, pero bueno, prefiero que tengáis toda la información y cada uno de vosotros la gestionéis como creáis conveniente. Luego un poco la regulación de la inteligencia artificial y quién está liderando todo este mundo. Os voy a explicar un caso muy concreto porque creo que es interesante de cómo una administración pública está ayudando a otras administraciones públicas al uso de la inteligencia artificial y cómo la está implementando ella internamente. Y luego, nada, 5 minutos al final, voy a explicarlos un caso de una asociación que se llama CívicAI, que es una asociación que os podéis adherir sin coste
y que esta asociación lo que pretende es hacer una cierta reflexión sobre hacia dónde debería ir la inteligencia artificial, no desde el punto de vista de los fabricantes, no desde el punto de vista de los gobiernos, sino desde el punto de vista del ciudadano, de las personas, de cómo me va a impactar, qué es lo que me puedo encontrar cuando use la inteligencia artificial, ¿vale? Esto será la sesión de hoy. Por lo tanto, es una sesión más introductoria, más de conceptos, más de historia, más de qué es realmente la inteligencia artificial. La sesión de hoy, por un problema personal que me ha surgido la semana pasada, tendrá que ser un poco más corta, será en vez de 2 horas, 1 hora y media, pero os prometo que recuperaremos esta media hora, un cuarto de hora en la sesión de mañana y un cuarto de hora la sesión del jueves. Lo siento, os pido disculpas, pero ha sido una cosa que no tenía previsto y que es un tema personal que a las 7:30 hora española os tendré que dejar. Pero mañana, os repito, compensaré un cuarto de hora más en la formación y pasado mañana un cuarto de hora más. Mañana, ¿qué vamos a ver? Mañana vamos a ver más cómo usar la inteligencia artificial, ¿vale? Veremos qué tipos de inteligencia, qué herramientas de inteligencia artificial hay y vamos a trabajar con ellas, ¿eh? Vamos a hacer prompts, vamos a hacer refinado en las consultas, vamos a utilizar ChatGPT, vamos a utilizar DeepSeek, vamos a utilizar Gamma para hacer temas de presentaciones, distintas herramientas y lo que queremos enseñaros es cómo es bueno ir preguntándole, ir indicándole cómo debe hacer su trabajo, ¿eh? Y os daréis cuenta, en el fondo, que esta inteligencia artificial más generalista, esta que sirve para hacer cualquier cosa, es como un ayudante que podéis tener, que sabe mucho, pero si no le decís exactamente lo que queréis, se pierde a veces. O lo que es peor aún, se inventa cosas, ¿no? Con lo cual, esto aún es peor. Entonces, mañana la sesión será un poco más práctica, en este sentido y veremos, por lo tanto, todos estos aspectos. Haremos algunos ejemplos en el ámbito de la gestión documental y del archivo. De hecho, toda la formación iré poniendo ejemplos en el ámbito de gestión documental y archivo, pero sin olvidar que el objetivo final es que cuando salgáis de estas sesiones de formación tengáis un conocimiento de la inteligencia artificial a nivel conceptual, a nivel práctico, pero sobre todo estratégico. ¿Cómo a mí me va o a mi organización nos va a servir la inteligencia artificial para mejorar los procesos, la gestión del documento y expediente, etcétera, etcétera? ¿Vale? La última sesión, mañana, como es un tema muy práctico, voy a tener un ayudante, me va a acompañar una persona que es experta en prompts, en herramientas generalistas y me va a ayudar un poco a dar la clase. Bueno, mejor dicho, yo voy a estar presente durante toda la sesión, pero quien va a llevar esta parte más práctica va a ser esta persona que se llama Oriol y que es de mi empresa, ¿de acuerdo? Y luego tendremos ya la última sesión, donde en esta última sesión ya trataremos temas muy específicos de aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la gestión documental y el archivo, ¿vale? Y ahí veremos, pues, herramientas específicas, cómo se usan, para qué se están usando hasta ahora. Veremos algunos ejemplos de organizaciones que ya la están usando en el ámbito de la gestión documental y archivo. Y luego veremos, finalmente, como os he comentado, un poco cómo se podría definir la estrategia de implantación de la inteligencia artificial, no para un uso concreto, sino de forma corporativa, ¿vale? Por lo tanto, será la última sesión. La primera es más teórica, la segunda más práctica y la tercera es ya muy enfocada a la gestión documental y archivo, que es vuestro ámbito de trabajo, de actuación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a desarrollarlas de esta forma. Es cierto que hoy, cuando ya voy explicando cosas, voy a ir poniendo ejemplos de casos en el ámbito de la gestión documental, referentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy ya saldréis un poco
conociendo qué es la inteligencia artificial y ya algunos usos, pero realmente donde entraremos en más detalle y en más profundidad será en la sesión del jueves, ¿de acuerdo? Yo para hacer esta formación, pues estoy utilizando las dos pantallas. Si tenéis algún comentario, me lo podéis poner en el chat. Yo supongo que hay chat aquí. A ver. Jordi, ¿O está inhabilitado? creo que hubo un error. Lourdes Ramos está presentando. Le pedimos a Lourdes y a los compañeros que por favor tengan cuidado con sus micrófonos y el hecho de compartir las presentaciones. Lourdes, te pedimos por favor de que desactives tu presentación. Entonces, ¿no estáis viendo la mía? Estábamos viendo la tuya, pero seguramente Lourdes es por un descuido activo compartir presentación, por lo que te pediríamos volver a compartir de favor. Vale, vale. Pues vuelvo a compartir. A ver si puedo volverlo a hacer. Listo, ya lo estamos viendo. ¿Sí? ¿Lo estáis viendo? Genial. Vale. Perfecto. Pues, si os parece, entramos ya en los distintos puntos de la presentación. Bueno. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, aquí tenemos dos definiciones, una más, un enfoque más histórico y funcional y otro más, más técnico. Según Bellman, que estamos hablando ya de unos cuantos años, de 1978, es la automatización de actividades que asocian con el pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, la resolución de conflictos, el aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, un conjunto de, bueno, de hecho, la informática actual en algunos casos ya ha venido simulando algunos de estos aspectos, ¿vale? Mientras que Russell y Norvin hablan más que es el diseño y la construcción de agentes inteligentes, ahora se está hablando mucho de agentes inteligentes, que reciben percepciones del entorno y toman acciones que afectan a este entorno, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de la primera es más filosófica y abstracta, ¿vale? Y ayuda un poco a entender lo que es la inteligencia artificial desde este punto de vista más, digamos, más general. Y dentro de este ejemplo de lo que se diría, pues podríamos hablar en el caso archivístico de un sistema que permite identificar si un expediente es de un tipo, por ejemplo, si es una administración pública de urbanismo o de medio ambiente, sin necesidad de que le expliquemos mucho más, excepto que haya tenido capacidad del sistema de interpretar o de entrenar viendo varios tipos de expedientes y sabiendo que cada uno de ellos es de un tipo u otro, ¿vale? En cambio, para Russell es una interpretación bastante más pedagógica y hablamos de un agente, por lo tanto, alguien que tiene capacidad de actuar autónomamente, es decir, y de tomar decisiones en base a aquello que percibe, ¿vale? Y quizá esta definición es más actual y está más pensada para lo que serían los casos del ChatGPT, el Gemini, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, aquí podríamos estar hablando, perdón, de un caso como podría ser, que estaría muy vinculado a este proceso, pues un sistema que está funcionando de forma autónoma y que cuando alguien intenta subir un documento a un sistema electrónico de documentos, automáticamente es capaz de decir, este documento ya lo tenemos. No es necesario que se vuelva a subir, sino que lo vinculamos con el proceso nuevo que quería subir este documento, ¿no? Y a su vez es capaz de identificar si los metadatos
que estaban asociados a este documento continúan siendo todos igualmente válidos para el nuevo proceso al cual se incorpora este documento. Fijaros, el primero es un proceso que se activa para que tome una decisión, el otro es ya un sistema que está activo completamente y que lo que va haciendo es actuando como si tuviéramos un experto en gestión documental o un archivista que estuviera al tanto de todo lo que está pasando, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo cada vez más. La última versión de ChatGPT ya permite temas de agentes, ya permite tenerlos activos, ya permite tener alguien que te esté monitorizando cosas y que te vaya avisando cuando ocurren cosas o que incluso se dedique a hacer cosas sin necesidad de que tú tengas que decirle caso por caso qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que eso está muy bien, pero también luego veremos que da un poco de miedo, ¿no? Porque acabas diciendo, bueno, pues veremos lo que hasta dónde llegar, ¿no? Lo que sí que es importante es que a veces cuando leemos estas definiciones pensamos que la inteligencia artificial entiende lo que está pasando. Y no es así. La inteligencia artificial no entiende lo que está pasando. Pero en base a todo un conjunto de datos que tiene, y de ahí la importancia o el crecimiento de estos sistemas de inteligencia artificial que han aparecido desde hace un par de años aproximadamente, es que gestiona muchos datos y, por lo tanto, con todos estos datos son capaces de inferir cuál debería ser el siguiente paso en una situación determinada. Por lo tanto, aunque nos parezca que nos entiende, no nos entiende. Tiene mucha información y es capaz de dar respuestas que acaban siendo aquellas respuestas adecuadas si la información sobre la que se ha entrenado o sobre la que está gestionando es correcta, ¿vale? Aquí yo siempre digo lo mismo y hago el mismo ejemplo. No sé si algunos de vosotros habéis visto películas del oeste donde hay el charlatán que vende crecepelo, ¿vale? A veces a mí estas herramientas me dan un poco esta sensación. Tiene muchos argumentos y es capaz de convencerte de cualquier cosa, pero si empiezas a rascar te das cuenta de que no te está entendiendo, no entiende nada. Pero sí que es cierto que estadísticamente las respuestas son buenas y entonces me da un poco esta sensación. Entonces, cuando tú estás intentando competir con una inteligencia artificial, si eres bueno, la ganas. Si es de un tema que tú entiendes relativamente, pues te da la sensación de que los resultados son buenos. A fecha de hoy. No digo, y luego lo veremos, que de cara al futuro esto vaya cambiando, ¿vale? Y luego, realmente no hay una única inteligencia artificial, aunque sí que es cierto que estas inteligencias artificiales tipo ChatGPT, Gemini, parece que entiendan de todo, realmente entienden de todo porque están conectados a grandes bases de datos con unos niveles de calidad del dato bastante razonable, pero no tiene por qué ser siempre bueno, ¿no? Luego hay otras inteligencias artificiales más específicas, diseñadas para entornos más concretos, entrenadas para estos entornos, donde los resultados suelen ser mucho mejor, pero tienen un propósito ya no tan generalista como las que estamos viendo ahora, ¿vale? En cualquier caso, yo lo que creo, y en base a lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado viendo con clientes nuestros que ya están utilizando inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial a fecha de hoy no sustituye el criterio profesional, ¿vale? Pero sí que puede ayudar en tareas repetitivas o de clasificación masiva, ¿vale? Entonces, bueno, al final, en el ámbito de la gestión documental, podríamos decir que en la gestión documental utilizamos reglas de clasificación. La IA también opera con reglas y modelos que aprende a partir de datos, pero en lugar de depender de una tabla fija, lo que hace es se va adaptando a la información, a los documentos que se le va suministrando, ¿no? Y entonces, una de las preguntas que yo pongo aquí, no para que me las respondáis ni mucho menos, sino para que os la podáis hacer en algunos momentos, no durante esta formación, pero sí posteriormente es, después de acabar esta formación,
¿dónde creéis vosotros que os podría ayudar la inteligencia artificial? En temas de análisis, de revisión de documentos, clasificación de documentos. En aquellas tareas que son más repetitivas, se pueden entrenar a los algoritmos de inteligencia artificial para que lo hagan suficientemente bien, la verdad, ¿vale? Entonces, mucha gente entiende que la inteligencia artificial son estas inteligencias artificiales, digamos, generales, de última generación, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, etcétera, etcétera. Pero de hecho hay muchas más inteligencias artificiales y hace mucho tiempo que estamos utilizando la inteligencia artificial, ¿vale? De hecho, en el ámbito de las imágenes, de los vídeos y de los sonidos, ya hay herramientas de hace tiempo que son capaces de generar nuevos sonidos, nuevas imágenes, corregir imágenes, eliminar objetos de imágenes para que sean más nítidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, no pensemos solo que la inteligencia artificial es este tipo de herramientas tipo ChatGPT, sino que hay muchas más, algunas de las cuales estamos ya utilizando, ¿no? Otro de las cosas que se está utilizando desde hace ya mucho tiempo, la inteligencia artificial, es en todo el ámbito de las búsquedas, ¿vale? Ya, por ejemplo, los buscadores como Google o otros tipos de buscadores, detrás ya hay inteligencia artificial que ya son capaces de discernir qué estás buscando, y para qué y cuál es el objetivo que tú tienes en esta búsqueda, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos. A nivel de gestión documental, ya teníamos sistemas de OCR, de reconocimiento de caracteres, con módulos de inteligencia artificial que hacían mejor este proceso de identificación de los caracteres de documentos que son, digamos, fotos, es decir, que nos han hecho de forma textual, ¿vale? Y también ha habido hasta ahora herramientas incluso con doblaje automático o herramientas que son capaces de poner subtítulos a partir de lo que se está hablando en una película, ¿vale? Por lo tanto, en este sentido, ya hace tiempo y estas herramientas, al ser muy específicas, su resultado muchas veces es incluso mucho mejor que estas herramientas generalistas, ¿vale? Y en este sentido, comentar que, aunque a veces parezca que hacen magia, realmente lo que es un tema, como he comentado algo antes, de estadística sobre cantidades muy, 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 muy grandes de datos, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de búsquedas inteligentes, en sistemas de gestión documental, digamos, de una organización, podríamos hacer búsquedas en vez de decirle, quiero ver el expediente del año pasado, el número 223, podríamos decirle, enséñame todos los expedientes de un tipo determinado tramitados en un periodo determinado y en una ubicación física determinada. Y que esto pudiese estar o bien en metadatos o bien en el contenido de documentos que estuvieran guardados en un sistema, ¿vale? Estas respuestas no podrían darse en un sistema de búsqueda tradicional de una herramienta de gestión documental, pero sí cuando aplicas esto. Y aquí, pues, bueno, aplican temas de modelos semánticos, temas de inteligencia artificial generativa que te generan la respuesta, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, finalmente, toda la parte de contenidos de redes sociales. Ya hay muchas empresas que los contenidos de redes sociales, imágenes, etcétera, etcétera, ya no es una persona la que lo está haciendo, sino que ya son agentes de inteligencia artificial que ya están trabajando. Esto sí, evidentemente, y eso no pararé de repetirlo durante estos 3 días. Bajo supervisión humana, bajo el control de las personas. No dejemos que la inteligencia artificial tome decisiones, haga propuestas sin un control humano, porque vamos a encontrarnos con errores o incluso con cosas que pueden significar mucho más que un error.
Es decir, ya se han dado casos por ejemplo, de informes jurídicos que se basan en leyes que no existen. Eso quiere decir que ha sido una inteligencia artificial la que ha acabado haciendo este informe y no ha habido nadie que lo haya revisado. Por lo tanto, la revisión, la supervisión humana siempre va a ser necesaria, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenerlo en cuenta. Y en vuestro ámbito creemos que todo lo que es el tema de contenidos de redes sociales se puede aplicar en toda la parte de difusión del patrimonio documental. Ahí yo creo que hay mucho que hacer y podemos llegar mucho mejor a las personas que hoy quizá nos cueste un poco más de llegar. Y en este caso, dejadme que os ponga un ejemplo. En los archivos de Navarra, en España, han creado una inteligencia artificial que se llama Archibaldo, que es un archivero al que tú le puedes preguntar cosas en relación a los fondos que se están gestionando desde estos archivos. Documentos del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX o siglo XX, hasta hoy, ¿vale? Entonces, es una persona que tú le puedes preguntar. Luego, se sentía muy solo y el gobierno de Navarra decidió también crear Archibalda. Y entonces son dos personajes que tienen una pantalla muy grande que no vas al servicio de archivos, tú le puedes preguntar por cualquier cosa del servicio de archivos. Oye, ¿cuál es el documento más antiguo? ¿Tenéis algún documento que haga referencia a este evento histórico, etcétera? Y esta inteligencia, y además puedes hablar con él, no tienes que teclear nada, tú hablas con él y él te contesta. Y te contesta pues en castellano, o te contesta en euskera, o te contesta en inglés, o en francés, o en el idioma que tú quieras. Este pequeño ejemplo, que parece, bueno, y eso, pues ha hecho que muchos niños que nunca habían ido antes al archivo, al servicio de archivos del gobierno de Navarra, vayan allí para hablar con Archibaldo y Archibalda. Y entonces les preguntan cosas. Sí que es cierto que una de las preguntas más comunes es si son pareja, Archibaldo y Archibalda. Pero bueno, la inteligencia artificial esta ha sido suficientemente bien entrenada como para dar unas respuestas bastante creativas, ¿no? Entonces, tú le puedes preguntar de lo que sea, ella tiene respuesta para aproximadamente toda, pero realmente donde hay información interesante es cuando se habla de los fondos que están guardados en este archivo, ¿no? Se ha entrenado muy bien esta inteligencia artificial y lo que hace precisamente es hacer llegar los fondos históricos a, digamos, públicos que hasta ahora no habíamos sido capaces de llegar. Y por lo tanto, este es un ejemplo más de cosas que tenéis que valorar en vuestro momento si tiene sentido hacer alguna cosa de este tipo. ¿Qué es lo que quiero reforzar un poco como idea? La inteligencia artificial no es ya algo experimental o futurista, está aquí. Lo tenemos en el móvil, lo tenemos en los correos, lo tenemos en los buscadores, en las redes y empecemos a tenerlo ya en muchas herramientas de gestión de la información, ¿vale? Y eso, pues bueno, creo que deberemos, y esto lo hablaremos más el jueves, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, es un aspecto interesante a tener en cuenta, ¿no? Más sitios donde estamos, donde ya se está utilizando la inteligencia artificial, la traducción en tiempo real. Hoy en día muchos de los traductores ya no tienen realmente expertos en traducción. De hecho, herramientas como ChatGPT o Copilot o cualquiera de estas, el nivel de corrección en la traducción es muy, muy alto. Y en este caso sí que realmente aquellas personas que hasta ahora se han dedicado a la traducción de textos, pues les impactará de una forma muy, muy importante la inteligencia artificial, porque cada vez son mejores estas herramientas haciendo este tipo de traducción. Como estamos hablando de temas estadísticos y están alimentadas estas herramientas con miles de millones de documentos, pues son capaces de hacer unas interpretaciones
por cuestión, a través de la estadística, de cómo cómo debería traducirse cualquier frase, cualquier palabra, cualquier contexto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por lo tanto, ahí sí que creo que tendrá un impacto. Y eso también es bueno para vosotros, porque si tenéis portales de divulgación de información que podáis tener, rápidamente se pueden incorporar nuevos idiomas para poder prestar estos servicios de divulgación de vuestro patrimonio documental, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues bueno, es otro de los aspectos importantes, ¿eh? Y aquí tenemos, pues bueno, herramientas como DeepL, Google Translate, Whisper de OpenAI, que permiten traducir voz y texto en tiempo real, ¿vale? Y esto, dentro del archivo, pues os podría permitir, pues, cualquiera de los contenidos que tenéis, darlo en cualquier idioma, o si lo que tenéis son vídeos o fotos, también hacer una transcripción explicando cuál es el contenido de estas fotos, por ejemplo, para gente que tenga dificultades con la vista, ¿de acuerdo? ¿Qué más tendríamos? Transcripción automática. Tú le puedes pasar un documento, un vídeo, un audio y te puede hacer una transcripción textual de lo que se dice ahí. Te puede hacer un acta de lo que se dice ahí, un resumen, o incluso yo he visto, por ejemplo, en normativas y nuevas leyes que aparecen, la capacidad de identificar qué artículos han cambiado y qué implicaciones tiene estos cambios normativos dentro de tu organización o dentro de tu área dentro de la organización, ¿vale? Por lo tanto, todos estos aspectos de las transcripciones es una de las cosas que vamos a tener. Bueno, o mejor dicho, ya tenemos muchas herramientas. De hecho, yo creo que ahora se está transcribiendo esta formación, ¿vale? Y por lo tanto, en este sentido ya se está haciendo. Y lo que sí que se tiene que hacer es revisar, revisar lo que haya transcrito, porque a veces, repito, comete errores, ¿vale? Y finalmente todo el tema de doblaje. El tema de doblaje también es un tema, y el lenguaje de signos también es un tema donde la inteligencia artificial pues, puede ayudar bastante, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de lengua de signos, una herramienta que se llama SingAO sirve para, de un vídeo te van haciendo la transcripción en lenguaje de signos de todo lo que se está diciendo, para gentes que tienen problemas auditivos, ¿no? Y eso lo hacen automáticamente, ¿no? Por lo tanto, todo el tema de doblaje es otro de los aspectos donde la inteligencia artificial ayudará mucho, pero también puede ser que acabe quitando puestos de trabajo y quizá, ¿por qué no?, haciendo que sea ya una profesión que no tenga demasiado futuro en los próximos años. Igual que muchas otras, ¿eh? Y hay muy pocas que quedan, pero luego lo veremos un poco más. Luego toda la parte de reconocimiento del entorno, los coches autónomos, toda esta parte también es inteligencia artificial. Cada vez están saliendo más coches, y ya no estoy hablando de los Teslas, sino ya el resto de marcas ya son capaces de identificar señales de tráfico, si se acerca algún transeúnte, frenar, etcétera, etcétera. Todo esto es inteligencia artificial. Son capaces de identificar formas de movimiento, si se acercan, se alejan, y ser capaces de tomar decisiones en relación al vehículo que estás conduciendo. Yo creo que muchos de vosotros lo conocéis. Toda la parte de reconocimiento de voz, es decir, saber que quien está al otro lado es una persona determinada porque se reconoce la voz, y la transcripción también de lo que dice, ¿no? Esto ha generado también problemas de seguridad. A veces yo no lo he recibido, pero sí que tengo amigos que lo han recibido, llamadas donde la voz es una voz que es como la de su padre, su hermano, su hijo, y que habla de forma natural por teléfono. Entonces, lo que intenta esta voz es obtener los códigos de acceso a la banca electrónica o lo que sea, ¿no? Entonces, el reconocimiento de voz y la reproducción de esta voz
puede llegar a ser un problema de seguridad, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, yo con mi madre, que es mayor y que no vive donde vivo yo y que estamos en contacto normalmente telefónicamente, sí tenemos que tratar algún aspecto, digamos, de datos económicos o algún tema que sea sensible, tenemos una contraseña que nos la pedimos antes de dar estos datos, ¿vale? Y si no hay esta contraseña, no es la correcta, pues evidentemente sabremos que puede haber una suplantación de identidad en este proceso, ¿vale? Y luego todos los aspectos de reconocimiento facial. De hecho, yo cuando he abierto este ordenador ya me ha dicho quién era, es decir, ya me ha reconocido. Y estos son unos temas, bueno, que la inteligencia artificial tiene un componente muy importante. Y aquí también hay riesgos, ¿eh? Y de hecho, luego cuando os cuente la normativa europea, este es uno de los aspectos que está prohibido. Es decir, el reconocimiento facial en entornos abiertos está prohibido, no se puede usar, ¿no? Eso evidentemente no ocurre en otros países, pero aquí en Europa este es uno de los casos prohibidos de uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Por lo tanto, aquí, pues bueno, algunos ejemplos más de inteligencia artificial aplicada a entornos un poco distintos de los que quizá habíamos contemplado cuando pensamos más en ChatGPT. Y luego, finalmente, pues bueno, en todos los sectores realmente se está empezando a aplicar la inteligencia artificial, ¿vale? A nivel de arquitectura, en la elaboración de planos de casas donde ya se hacen una parte importante de estos con inteligencia artificial, es decir, el arquitecto le explica lo que quiere y ya hacen propuestas. En el ámbito sanitario, en lo que sería detección de posibles enfermedades a partir de tags, ecografías, radiografías, etcétera, etcétera, que son capaces de detectar. De hecho, ya se ha dado algún caso de una situación que es compleja y que no es fácil de poder gestionar, y es la inteligencia artificial sobre unas pruebas médicas te dice que va a desarrollar esta persona un cáncer en los próximos 10 años. Y te dice cuáles son las evidencias, pero que para el médico o para el equipo médico les es incluso difíciles de identificar sobre estas pruebas médicas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Le dicen al paciente que debe empezar a tratarse cuando ellos no están viendo nada? ¿O le dicen, no, como yo no he visto nada? Y resulta que dentro de 3 años empieza a desarrollar un cáncer, que lo ha visto la inteligencia artificial, pero no los médicos. Entonces aquí ya volvemos a entrar o empezamos a entrar en cuestiones éticas del uso de la inteligencia artificial, que quizá en nuestro entorno no van a ser tan críticas, pero sí que el uso de la inteligencia artificial va a tener que dar respuesta a cuestiones de este tipo, ¿vale? Por lo tanto, en este sentido, creo que en todos los ámbitos hay, en educación también, cada vez más empiezan a haber ya tutorías automatizadas, análisis del progreso estudiantil, personalización de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en este sentido también vamos a ver cambios muy importantes en los próximos años en el ámbito de la educación, del aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿vale? En el ámbito de la justicia también, en temas de búsqueda de jurisprudencia, predicción de resoluciones, lectura de sentencias. También se ha dado el caso ya de sentencias que han sido tomadas por inteligencia artificial que en algunos casos no han funcionado bien del todo. Luego aquí hemos entrado en dilemas éticos, porque cuando una decisión de esto en unos algoritmos de inteligencia artificial dicen una cosa y tú les preguntas cómo ha sido entrenado, a veces no hay la suficiente transparencia para saber si hay sesgo en esta decisión o no la hay, que en algunos casos la ha habido, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde hay muchos casos de uso, quizá también porque en nuestro ámbito estamos trabajando mucho con ellas, es en el ámbito público, en las administraciones públicas, ¿no? Todo el tema de chatbots, respuestas automatizadas a preguntas que hacen los ciudadanos a través de la web, pues ahí se pueden resolver muchas de las dudas. En administraciones donde hay un registro de entrada, que hay una solicitud que pasa por este registro, esta solicitud
es leída por sistemas de inteligencia artificial y es capaz ya de redirigir la petición al departamento que tenga que dar respuesta a esta petición sin necesidad de que haya una persona humana entendiendo qué es lo que pide un ciudadano o una persona y sea capaz de hacerlo. Extracción de información de formularios que se presenten. Y una cosa que, por ejemplo, aquí en España ahora ha salido una ley que es obligatorio y es la traducción al lenguaje ciudadano de las resoluciones administrativas, ¿vale? Es decir, muchas veces cuando recibo yo una resolución administrativa, pues me cuesta entender qué me están diciendo, porque entre antecedentes, normativas, etcétera, etcétera, buscas, bueno, ¿qué? ¿Me han puesto una multa? ¿Me dan una subvención? ¿O qué? ¿No? Entonces, a veces cuesta. Entonces, ha salido una normativa que dicen que, bueno, que si bien la resolución puede estar en el formato administrativo, tiene que haber una explicación en formato ciudadano, entendible, de si me dan la subvención, si no me la dan, y cuál es el motivo, pero no el motivo de que el artículo 23 del no se lo damos porque usted tiene un salario que es muy superior al mínimo que pueden optar las personas que han pedido esta subvención, ¿no? Y finalmente, dentro del ámbito de la administración, todo el tema de anonimización de documentos, que esto también tiene un efecto en vosotros. Vosotros tenéis muchos documentos, algunos de ellos pueden tener datos sensibles. Cuando alguien quiera consultar este documento, quizá sea necesario anonimizar parte de ese documento. La inteligencia artificial te ayuda en la anonimización y ya donde he visto que esto ya es una pasada es, hay documentos que acaban teniéndose que tachar tantas partes del documento que lo que queda no es entendible. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es generar un segundo documento que resume el contenido del primer documento sin dar ningún dato que sea confidencial al receptor, pero que es un documento entendible, porque si tú tienes un documento que tiene tantos datos confidenciales y empiezas a tacharlos todos, te es imposible entender cuál es la naturaleza de este escrito, ¿no? Entonces ya hay inteligencias artificiales que dan un paso más y dan un salto más en este caso, ¿no? Y bueno, a nivel de gestión documental y archivo, pues clasificación automática de expedientes, de documentos, etiquetado automático de documentos escaneados, generación de metadatos archivísticos a partir del texto de documentos, búsquedas conceptuales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como ejemplos, pues el Archivo Nacional de Noruega usa la inteligencia artificial para extraer automáticamente nombres, fechas y lugares de millones de documentos digitalizados. Y por lo tanto, no es un proceso de digitalización solo, sino también de metadataje de estos documentos de forma automatizada, ¿vale? Por lo tanto, vemos que la inteligencia artificial está aplicándose ya en todos los sectores. Ya no digo en la parte, evidentemente, de generación de vídeos, de películas, etcétera, etcétera, la parte de robótica, etcétera. Y aquí yo hago una consideración y es, la inteligencia artificial acabará haciendo muchas cosas de las que sabemos hacer nosotros. La robótica, cada vez más, los últimos prototipos tienen más capacidad de moverse como los humanos. ¿Qué podría hacer un robot con unas articulaciones parecidas a las nuestras y con una inteligencia artificial parecida a la nuestra? No voy a hacer ciencia ficción, pero realmente es una pregunta que creo que deberíamos también plantear nosotros y quizá no estamos tan lejos de las películas de Terminator. Espero que la cosa no acabe tan mal, pero quizá dentro de pocos años, muy pocos, podemos tener robots con inteligencia artificial que tengan una capacidad de actuar muy parecida a muchas de las personas humanas. Y ahí esto evidentemente es un riesgo y es algo que deberíamos ver cómo se tendría que gestionar. Lo peor de todo, o lo mejor de todo, se está invirtiendo muchísimo dinero.
Y se va a invertir muchísimo dinero en la inteligencia artificial, ¿vale? Desde el año 2023, el valor de la inversión ha crecido, pero en el 2030 ya la inversión que están haciendo los distintos países en inteligencia artificial es brutal. Y los resultados se ven, es decir, no es aquella inversión que dicen, bueno, pero ya veremos. No veremos, lo estamos viendo, ¿vale? Y cuando estamos hablando de inversiones que crecen al 31,22% anualmente, quiere decir que esto va en serio, ¿eh? Este crecimiento, pues, hace que las nuevas versiones de ChatGPT, de Gemini, sean mucho más potentes y puedan hacer muchas más cosas de las que hacemos, ¿no? Y la pregunta creo que ahora ya no es si la inteligencia artificial formará parte de nuestro futuro, sino hasta dónde nos llevará. O mejor dicho, hasta dónde estamos dispuestos a que nos lleve. Porque si no le ponemos barreras, este crecimiento a mí personalmente me preocupa, ¿vale? Y aquí algunos datos más. Bueno, a nivel europeo, el 48% de las administraciones públicas ya están utilizando inteligencia artificial en casos de usos específicos. No es que aún una administración esté basándose su gestión en la inteligencia artificial, pero sí que están usándola, ¿no? En temas de respuesta a los ciudadanos, en temas de control interno, en temas de muchos tipos, ¿no? Con lo cual, temas también de ciberseguridad, la inteligencia artificial en la ciberseguridad es imprescindible. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puesta al servicio de los hackers también hace que los sistemas sean mucho más vulnerables. La única forma de que tengamos una ayuda para que nos permita combatir contra estos ciberdelincuentes que usa la inteligencia artificial es utilizándola ya como sistema también de defensa, ¿no? Según PricewaterhouseCoopers, hay un 35% de aumento de la productividad, que yo creo que es poco comparado con el que va a haber en los próximos años, ¿vale? Recuerdo el caso del robot con inteligencia artificial, ¿vale? Casi el 40% de los puestos de trabajo a nivel global están expuestos a la inteligencia artificial, afectando tanto a tareas rutinarias como a trabajos altamente cualificados. A diferencia de la revolución industrial que afectó a personas con baja calificación profesional, la inteligencia artificial nos afecta a todos. Es decir, uno de los sectores que tendrá mayor impacto a la inteligencia artificial y tendrá un mayor impacto en los puestos de trabajo es en la informática. Es en la propia tecnología que ha creado la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial bien entrenada es capaz de desarrollar programas informáticos de una forma más rápida y más eficiente que cualquier informático o que la gran mayoría de informáticos que salen hoy de las facultades de informática. Otra cosa es que lo que haga se tiene que revisar, se tiene que depurar, se tiene que mejorar y que se tiene que validar para que entre en funcionamiento. Pero es un entorno donde la inteligencia afectará muchísimo. ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? ¿Podrían cerrarlo? Se hizo una encuesta aquí de Salesforce, es verdad que es una empresa de relación al ciudadano, pero decía que el 95% de los ciudadanos estaría dispuesta a que la administración pública utilizara agentes de inteligencia artificial para prestarle un mejor servicio. Cosa que no dice mucho de la administración pública española, porque si están dispuestas a que unas máquinas sustituyan el servicio que están prestando las personas, pues algo quiere decir. También es cierto que, como en todos los sitios, pues quizá la administración en según qué casos no está bien dimensionada para atender según qué necesidades del ciudadano, ¿vale? Y por lo tanto esto. Y donde va a haber un uso más importante o un crecimiento importante es el tema de interoperabilidad. Esto aquí en Europa es algo muy importante, es decir,
se le reconoce a una persona el derecho de no aportar ninguna documentación que ya se haya aportado anteriormente a otra administración pública. Por lo tanto, si tienes que hacer un trámite con una administración, te puedes negar a aportar una documentación que ya hayas aportado antes. Eso quiere decir que la interoperabilidad entre las administraciones es hoy un reto brutal y la inteligencia artificial aquí puede ayudar mucho a identificar cuál es este documento que tiene que aportar la persona que no aporta, dónde está y obtener una copia auténtica para incorporar en el expediente administrativo de esta administración con la que se relaciona el ciudadano. Por lo tanto, ahí sí que es cierto que hay un crecimiento importante, pero también es cierto que se parte aún de un nivel bajo, ¿vale? Y esto es un poco lo que quería explicarlos a nivel de producción, ¿no? La historia de la inteligencia artificial se remonta al 1837. Y diréis, ¿cómo? 1837, pero si no había ordenadores, ¿no? Bueno, pero ya hubo una persona, Charles Babbage, que ideó conceptualmente una máquina analítica que era capaz de, introduciéndole unos datos, darte una respuesta, ¿no? Luego, aquí, pues viene un poco más tarde, luego lo veremos, un conjunto de personas que han ido. Y estos serían los grandes hitos, desde mi punto de vista, de la inteligencia artificial, ¿no? Esta primera identificación de que las máquinas podían hacer cosas. El segundo es el test de Turing, que luego lo veremos, que es un test del 1950, que es un test que, para identificar, para ver si es capaz una máquina de actuar como una persona, y un tercero, haciéndole preguntas, no sea capaz de saber si está interactuando con una persona o está interactuando con una máquina. Este test de Turing se ha puesto en funcionamiento en los últimos años y, evidentemente, la inteligencia artificial generativa ha pasado en muchos casos este test de Turing, ¿no? La conferencia de Dartmouth, que es una conferencia de Estados Unidos, que ahí se acuña por primera vez o se define por primera vez el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Y eso todo. Y luego ya un conjunto de herramientas que han ido evolucionando. En el 65, un chatbot, que era un programa que simulaba una conversación humana y que ya pasó el test de Turing, pero aquí no era tanto la inteligencia que conocemos hoy, sino era un conjunto de preguntas y respuestas ya preparados, que era muy difícil que alguien preguntara algo distinto de lo que ya estaba previsto en esta base de datos, ¿vale? Pero sí que realmente fue la primera vez que hubo esta sensación de que igual el que estaba de atrás no era una máquina, sino era una persona, ¿no? Luego, el caso de Deep Blue versus Kasparov, pues los que tenemos una edad, esto lo recordamos bastante bien. Es la primera vez que una máquina gana a un campeón mundial y además Kasparov, uno de las mejores mentes y mejores jugadores de ajedrez de la historia. Y una de las cosas que preguntó Kasparov es, estoy convencido que detrás de Deep Blue hay maestros en ajedrez que han ayudado a la máquina. Y no lo sabía. Es decir, Deep Blue pasó el test de Turing ante una persona como es Kasparov, que es una persona que tiene una mente brillante en este sentido, ¿no? Con lo cual, y luego ya entraríamos en los últimos años, todo lo que es el deep learning, es decir, el ya razonamiento de las máquinas y a partir de ciertas cosas que lleguen a una cierta conclusión, y el 2022 ya es el cambio brutal, ahí es donde aparece ChatGPT, que la inteligencia artificial ya no solo es capaz de razonar, sino de generar nuevos contenidos que no existían, ¿no? Y esto ya es un paso que esto de la creatividad ya se le asocia sí o sí a una persona y por lo tanto ahí es donde entramos. Pero luego veremos que aquí no se acaba. Estamos solo en la primera parte de la evolución de la inteligencia artificial, ¿vale? Voy a ir muy rápido. Lo he comentado antes, 1837, Charles Babbage diseña la máquina analítica, considerada como el primer ordenador mecánico que se puede hacer una pequeña programación. Y Ada Lovelace fue quien escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina que no existía, ¿vale? Y de hecho, Lovelace predijo que los ordenadores podrían hacer muchos más cálculos numéricos, podrían generar música, arte y mucho más. Esto
en el siglo XIX. Poca broma. En el 1950, este test de Turing, que ya lo he comentado un poco, por lo tanto ahí voy a ir rápido. Y en 1956, esta conferencia de Dartmouth, donde se define por primera vez el concepto de inteligencia artificial, ¿vale? Fue el punto de partida la investigación en inteligencia artificial y a partir de aquí se empezaron a desarrollar pues, algoritmos, etcétera, ¿vale? Y a partir de aquí se desarrollaron ya los primeros programas con lenguajes pensados para inteligencia artificial, ¿vale? ELIZA es este programa que tú le preguntabas cosas y te respondían. De hecho, es algo parecido a lo que hacen los chatbots actuales, ¿vale? Quizá los que eran previos a ChatGPT, esto ya había muchas organizaciones que tú preguntabas y te respondía. ¿Pero por qué? Porque tenían una base de datos inmensa de preguntas y respuestas y en función de lo que preguntaban, utilizaban una respuesta ya predefinida. Los chatbots actuales, los que están basados en inteligencia artificial generativa, no existe esta base de datos. Lo que existe es un conjunto de información que a partir de esta información son capaces de dar una respuesta a la pregunta que se les ha hecho, ¿vale? Por lo tanto, ahí sí que entramos en un tema también muy nuevo, pero que el precursor de todos estos chatbots que hoy podemos ver se remontan a mi fecha, al año en que yo nací. Por lo tanto, estamos hablando de muchos años de inteligencia artificial, ¿vale? El tema de Deep Blue, lo he comentado antes, básicamente demostró que las máquinas podían vencer a humanos. Aquí no es porque tuvieran muchas preguntas y respuestas, sino porque tenían mucha capacidad de cálculo. Podían calcular 200 millones de movimientos por segundo y Kasparov, que era un genio y tenía una intuición y un saber jugar, no tenía esta capacidad de cálculo y por eso ganó, porque tenía más capacidad de cálculo, mucho más que Kasparov. Y fijaros lo que dijo. Acusó a Deep Blue de jugar demasiado bien e insinuó que había intervención humana en las decisiones, ¿vale? Es decir, Deep Blue pasó el test de Turing. Y luego ya, esto ya hace menos, hace 13 años, el Deep Learning, que era una evolución. La inteligencia tradicional tenía unas reglas predefinidas y unas respuestas fijas, como he comentado, y aquí ya esta tecnología aprende a partir de datos y hace predicción de cuál sería la respuesta a partir de los patrones que ya tiene y de los datos que tiene, ¿vale? Por lo tanto, el Deep Learning es una técnica de inteligencia artificial basada en redes neuronales, que es una tecnología que ahora veremos un poco más, con muchas capas, ¿vale? Y eso hace que tenga mucho más capacidad, ¿vale? De hecho, el Machine Learning, que era lo que teníamos en este momento, pues en base a un conjunto de preguntas tenía predefinidas un conjunto de respuestas y aquí lo que hacen es preguntas, a partir de la respuesta vuelven a hacer más preguntas. ¿Y esto cómo se hacen estas preguntas y respuestas? A partir de una base de datos muy grande de datos y de unos comportamientos que se van identificando a partir que vas avanzando en esta estructura de preguntas y respuestas, ¿vale? Encadenadas, ¿vale? Pero aún no estamos, aquí no hemos llegado a donde estamos ahora. De hecho, teníamos la inteligencia artificial, la básica, el Machine Learning con capacidad de aprender. Aquí el Deep Learning ya empieza a imitar el cerebro humano utilizando redes neuronales que van aprendiendo entre ellas y nos llega el 22, la inteligencia artificial generativa. Y ahí está la que es capaz de generar textos nuevos, audios nuevos, imágenes, vídeos, código basado en contenido preentrenado, programas informáticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, aquí sí que ya estamos. No necesitamos tanto de los programadores para poder llegar a unos resultados que sean buenos para el ser humano, ¿vale? Y eso ya es hacia dónde vamos. Y eso ya es donde hay todos los expertos consideran que estos son los próximos pasos y esto es donde tenemos la inteligencia artificial débil, que es donde estamos ahora, ¿vale? Que es la inteligencia especialista en tareas concretas, es la que tenemos hoy.
Ani, aunque los grandes, ChatGPT lo parece, no puede generalizar conocimiento como un humano, no entiende el que dice ni puede aplicar el que ha aprendido en un ámbito a otro totalmente diferente, ¿vale? Sino que necesita de muchos datos y de mucho entorno, ¿vale? No tiene capacidad de razonamiento general, aunque nos lo parezca, aunque no creamos que sí que nos entiende, no nos entiende. No puede aprender nuevas tareas sin que haya un reentreno de esta inteligencia artificial, de ahí los algoritmos, el entreno de algoritmos, los datos, etcétera, etcétera. Y no tiene intuición ni comprensión real del mundo. Hoy la IA es débil, pero muy poderosa en tareas concretas y podremos hacerlo realmente inteligente. ¿Hacia dónde vamos? Pues ya inteligencia artificial general. Esta aún no la tenemos. Es una inteligencia capaz de entender, razonar, aprender cualquier tarea como un humano. Repito, la que tenemos ahora no es de estas, aunque nos lo parezca. Esta sí, todavía no existe, pero es el objetivo de muchas empresas tecnológicas a corto plazo. Habéis visto las inversiones, ¿eh? Ahí van ahí estas inversiones, ¿vale? Podría aprender cualquier tarea sin reentrenamiento, se adaptaría a nuevas situaciones y tendría sentido común y podría transferir conocimiento entre distintas disciplinas, ¿no? En este punto estamos más cerca de la inteligencia artificial que piense como un humano, pero ¿qué pasaría si fuese más inteligente que nosotros? Esta es la gran pregunta, ¿no? Y es donde tenemos que verlo. Y esto ya no se va para cuándo, pero va a llegar, que es que tendremos una inteligencia artificial más inteligente que cualquier humano. Y teórica, pero con implicaciones enormes en el futuro, ¿vale? No es necesario que profundice en esto, pero cuando tengamos una inteligencia artificial que sea más inteligente que nosotros, si no tenemos capacidad de controlarla, y por ahora no vamos en esta dirección de controlarla, y luego os explicaré algunos casos, pues existe un riesgo para la humanidad. Y esto es así, ¿eh? Y por lo tanto tenemos que verlo. No, yo creo que está en nuestras manos que no pase, pero hay algunas manos que a mí me dan mucho miedo. ¿Vale? Vamos a ver un poco cómo está el mundo en el ámbito de la inteligencia artificial y veremos que, bueno, hay tres grandes, en estos momentos hay tres grandes competidores. Realmente hay dos, no nos engañemos, hay dos. Estados Unidos y China. Fijaros lo que están invirtiendo estos países, ¿vale? 250 billones o miles de millones en China y 450 en Estados Unidos. Europa, toda Europa, Alemania, Francia, Italia, España, etcétera, etcétera, 50.000. Pero realmente, comparado con el resto del mundo, es poco. Por lo tanto, creo que ahí es donde tenemos una situación muy desigual. Las grandes empresas de tecnología están en Estados Unidos, OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, todas están en Estados Unidos, están desarrollando los grandes algoritmos que estamos utilizando, GPT, Claude, Gemini, Llama, etcétera, etcétera. Los datos también los tienen ellos, porque además aquí en Europa tenemos un tema de protección de datos que nos lo tomamos bastante en serio. En Estados Unidos esto a ellos les da igual. Los datos son míos si los tengo. Y si los he obtenido, pues el mecanismo no es importante, ¿no? La China está invirtiendo de una forma también muy, muy importante y está sacando también cosas muy, muy interesantes. ¿Y dónde está liderando la China en la inteligencia artificial? En temas de reconocimiento facial, vigilancia, IA generativa y robótica. Curioso, ¿no? Si conocemos bien a este país, pues sabemos que estos aspectos de vigilancia, reconocimiento, etcétera, etcétera, pues para los dirigentes de este país es importante, ¿no? Y tiene su propio ecosistema, ¿eh? Baidu, Alibaba, SenseTime, todo lo que hay detrás de Deep Search, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí hay mucha cosa, ¿no? Y por lo tanto, aquí, Europa
va muy por detrás de todo esto. Y Latinoamérica, pues la inversión entre toda Iberoamérica es de un 1% de la inversión mundial. Es decir, aquí también, pues si Europa va por detrás, pues Latinoamérica tampoco es que aún va más atrás, ¿no? Y por lo tanto aquí lo que tendremos que acabar haciendo es lo que hemos hecho en otros casos, pues utilizar las herramientas de terceros y a partir de aquí llegar donde podamos llegar, ¿no? Sí que es cierto que algunos países, como Argentina y Chile, han utilizado la IA para transcripción y análisis semánticos de documentos parlamentarios y judiciales. Colombia lanzó iniciativas de inteligencia artificial en los servicios públicos digitales en el marco de gobierno digital, pero igual que Europa vamos tarde, ¿eh? Y un mensaje es que Europa no quiere competir con la potencia bruta de cálculo, sino garantizar que la IA respete derechos fundamentales, privacidad y valores democráticos, ¿no? Y que Latinoamérica no lidera la inversión en IA, pero puede liderar la ética, la inclusión, la aplicabilidad social si articula esfuerzos entre administraciones, archivos, comunidades académicas y que quede claro que la soberanía documental también es tecnológica, ¿no? Quizá esto decís, bueno, lo dices para que nos conformemos, pero es que es así, ¿no? Y aquí algunos datos de esta carrera desigual, ¿no? Estados Unidos ha desarrollado más de 100 modelos de IA desarrollados, ¿no? Por un 20 China y un 15 Europa. Es decir, la diferencia es muy grande, ¿no? El PIB chino crecerá un 26% gracias a la inteligencia artificial. Es decir, China ya iba creciendo, pero llegó un momento en que el crecimiento ya no era tan grande. Con la inteligencia artificial continuará creciendo y volverá a obtener unas tasas de crecimiento brutales, ¿no? El PIB en Estados Unidos un 14%. 67.000 millones de dólares en el 2023, sí, y hace que sea el líder de inversión, ¿vale? El 83% de las organizaciones chinas que utilizan herramientas de IA están liderando el uso de la IA generativa a nivel mundial, con lo cual, cuidado porque si bien no lidera la inversión, sí que están empezando a liderar el uso dentro de las organizaciones, ¿eh? ¿Vale? Finalmente, o no finalmente, ya para ir avanzando un poco más, ¿cómo se regula la inteligencia artificial? Bueno, en Europa se aprobó el año pasado un reglamento de inteligencia artificial que, si bien impulsa el desarrollo y uso responsable de la IA, protege mucho a la ciudadanía y sus derechos fundamentales, ¿vale? Impulsa también la innovación, pero es una herramienta que lo que te acaba diciendo es, mira, estos usos están prohibidos. No puedes usar la inteligencia artificial para hacer esto. Estos usos los puedes usar la inteligencia artificial, pero tiene que haber una auditoría de impacto, tiene que haber pruebas de que se está haciendo, los resultados son correctos, tienes que informar al tercero de que esto se ha desarrollado con el uso de inteligencia artificial. Es decir, es una normativa bastante garantista y donde pone freno a que todo vale, ¿vale? Yo creo que esto es algo que quizá hoy no se valore mucho, pero creo que en el futuro, y sobre todo teniendo en cuenta aquellos dos escenarios que os he contado, que es las dos inteligencias artificiales que nos vienen, si no ponemos estos límites vamos a tener un problema, ¿vale? En Estados Unidos, ¿cuál es su estrategia? Bueno, del 2023, impulso de empresas de inteligencia artificial. Impulso de la inteligencia artificial, impulso del desarrollo de inteligencia artificial. Y lo último ya de todo eso, hace un mes, no sé si sois conscientes de ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacó una ley que prohibía a los estados regular el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, no permite que ningún estado que pueda tener una sensibilidad más como la que tiene Europa pueda regular para que no todo valga. No, allí todo vale, y han sacado una ley para que nadie pueda limitar
el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Con qué propósitos? Los que considere oportuno cada una de las empresas, los que considere oportuno cada uno de los usuarios de la inteligencia artificial. A mí no me parece bien, pero igual estoy muy condicionado por ser europeo, ¿vale? China, unas regulaciones de seguridad y ética de la inteligencia artificial, pero van más allá, sobre todo en permitir al gobierno el uso de la inteligencia artificial para estar más seguros, ¿vale? Con lo cual, el tema de los derechos fundamentales de los ciudadanos chinos delante de la inteligencia artificial está más que cuestionado, ¿vale? Y también se han hecho, donde también han empezado a hacerse cosas de directrices éticas en Japón y Corea del Sur, donde también se han hecho algunas cosas a nivel de regular la inteligencia artificial, ¿vale? Por lo tanto, bueno, creo que todo esto lo vamos a ir viendo en los próximos años, ¿vale? Bueno, como me quedan solo 15 minutos, me gustaría contaros un poco cuál es el enfoque de una administración pública, en la Diputación de Barcelona, sobre qué se puede hacer con la inteligencia artificial y cómo puede ayudar. La Diputación de Barcelona, digamos, es un organismo supramunicipal que da servicio a ayuntamientos pequeños, ¿vale? Entonces, con toda la introducción de la inteligencia artificial, grandes ayuntamientos o administraciones públicas ya empiezan a usarla, ya hemos visto, pero los pequeños no acaban de ver qué pueden hacer. Entonces, han montado una iniciativa que se llama local.ia, en internet, podéis, que queréis, pues, buscar local.ia de Barcelona y veis la página donde explica un poco cuál es su estrategia, ¿vale? Esta estrategia va en diferentes ámbitos, formativo, está dando formación a todos los trabajadores públicos en el uso de la inteligencia artificial, en prompts, en qué limitaciones tiene, qué riesgos hay, que no pueden subir cualquier documento a una inteligencia artificial generalista como ChatGPT porque no sabes dónde van a ir a parar estos datos, dando indicaciones de que para según qué uso sería mejor que la administración pública tuviera su propia IA en un entorno cerrado, normativa de uso de la inteligencia artificial dentro de las administraciones públicas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Aquí se tiene bastante en cuenta lo que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, guías sobre el uso de la inteligencia artificial para el personal público, para los políticos y guías de implementación de proyectos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta cuando vayas a poner en marcha un servicio de inteligencia artificial a nivel interno como para prestar a terceros, ¿vale? Luego también ha elaborado un conjunto de preguntas y respuestas, tanto para responder cuestiones muy generales de los ciudadanos, como de los trabajadores públicos, como de los políticos, y luego un libro blanco que intenta de alguna forma agrupar toda esta información para ayudar a estas administraciones. Es decir, aquí la Diputación no está haciendo, que también lo está haciendo, no está haciendo un uso específico de la inteligencia artificial para una cosa determinada, sino que ha hecho una reflexión como administración de qué debe hacer en el marco de la inteligencia artificial para ayudar a los ayuntamientos que acuden a ella, para dar servicios, para asesoramiento, para lo que sea, para ayudarles a que no se queden atrás en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, la guía de recomendaciones de inteligencia artificial para usuarios habla de qué es lo que, en qué uso se puede, para qué uso se puede usar la inteligencia artificial en un ayuntamiento, explicar capacidades, limitaciones, es decir, no te creas todo lo que te dice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta, es un asistente que te puede ayudar a empezar a hacer cosas. No partir del lienzo en blanco, sino que ya le puedes pedir él que te haga una propuesta, pero luego tú tienes que trabajar sobre esta respuesta, mejorarla, discernir de qué es lo que es correcto, lo que es incorrecto y a partir de ahí ir evolucionando. Todos los conceptos éticos, es decir, cuidado en usar la inteligencia artificial para hacer un procedimiento de selección de personal. Antes de hacer esto, 1, tienes que anonimizar los currículums, 2, tienes que ver que el algoritmo que vas a usar para hacer la selección del personal no tenga
sesgos racistas, sesgos machistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pone un conjunto de requerimientos de decir sí, pero en estas condiciones, ¿vale? Y luego toda la parte de normativas vigentes y derechos de los ciudadanos. Es decir, no podemos hacer cosas que vayan en contra de los derechos de los ciudadanos. Bueno, la guía de recomendaciones habla de capacidades y limitaciones, de interacción con las herramientas, explica lo que veremos un poco mañana, cómo se tienen que usar estas herramientas, cómo tiene que cuestionar, cómo puedes estas herramientas incorporarlo a tu proceso de trabajo, en qué partes del proceso de trabajo tiene sentido aplicar la inteligencia artificial y dónde aún esta inteligencia artificial no es suficiente, todos los aspectos vinculados a la ética, que hemos comentado un poco, aspectos vinculados a la seguridad, cuidado cuando subes documentos, cuidado cuando subes datos, según qué datos, no sé, por ejemplo, temas de ayudas a personas que tienen necesidades económicas, no lo puedes subir aquí, porque esto al cabo de 5 minutos estará público en las distintas herramientas y por lo tanto puedes acabar preguntando, oye, de Barcelona, ¿cuáles son las personas que están bajo el nivel mínimo de pobreza? Y que no te empieza a decir nombres, porque ahí tenemos un problema importante de protección de datos, pero también de propiedad intelectual. He visto herramientas que son capaces de, cuando recibe una administración 6 o 7 propuestas sobre un tema, le sube las 7 propuestas y dice, ¿cuál de estas 7 propuestas es la mejor? Pero dentro de estas propuestas hay información que está protegida por la propiedad intelectual, que la compartes con la administración, pero no la puedes compartir más allá. Cuidado cuando subamos documentos que contengan temas que están protegidos por la propiedad intelectual. No se puede hacer de cualquier forma. Aspectos vinculados a la transparencia, es decir, cuando se use la inteligencia artificial, el ciudadano tiene que saberlo, tiene que saber en el procedimiento administrativo dónde ha participado la inteligencia artificial, con qué algoritmos, con qué controles, cómo han sido entrenados, etcétera, etcétera, para tener todas las garantías de que la administración actúa de forma correcta, ¿no? Y finalmente un conjunto de buenas prácticas, es decir, usos de la inteligencia artificial en casos bastante concretos donde hoy se ha demostrado que la inteligencia artificial pues aporta unos beneficios. En otros casos, por lo que se dice es que, bueno, que quizá la inteligencia artificial aún no está suficientemente madura o que tiene que ser entrenada con datos muy específicos para que los resultados sean los adecuados, ¿vale? Entonces, bueno, un poco aquí un conjunto de conceptos que me gustaría ir muy rápido en cuanto a capacidades y limitación. Cuidado con los datos que damos para entrenar, cuidado con lo que entiende el algoritmo de los datos que le estamos dando, revisar que lo que nos dan no sean invenciones ni que tenga sesgos que penalicen a ciertos colectivos y, sobre todo, revisión y evaluación de resultados de lo que te dice la inteligencia artificial. Esto es básico. El de recomendaciones, pues, deberían, esto lo veremos mañana, la formulación de prompts, técnicas de iteración, pues ahí se les explica a los ayuntamientos y a los trabajadores cómo funciona todo esto. A nivel de integración de procesos de trabajo, pues bueno, definición de tareas que se pueden hacer con inteligencia artificial y qué herramientas concretas hay que te ayuden a esto. Toda la autorización y supervisión, no se puede usar la inteligencia artificial si antes no ha habido un órgano dentro de la organización que ha aprobado este uso de la inteligencia artificial. La parte de formación, esto es importantísimo, y toda la parte de supervisión y evaluación. Yo puedo decir que un servicio de inteligencia artificial hoy es seguro, pero esto va evolucionando y, por lo tanto, tendré que hacer controles periódicos de a ver si esta inteligencia artificial continúa funcionando tan bien, continúa cumpliendo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, continúa funcionando sin sesgos, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de ética, todos los aspectos vinculados a la precisión y verificación del contenido que hay, toda la parte de infracción de derechos de autor, seguridad de los intercambio y conservación de datos y privacidad de datos y propiedad intelectual, ¿vale? La seguridad, todos los temas, cumplimientos de ley, reglamentos, la monitorización, es decir, ir haciendo el seguimiento de que los sistemas se comportan correctamente,
Cuidado que estos sistemas no saquen información fuera de las instalaciones de la administración, aplicación de filtros, políticas de acceso, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de recomendaciones, toda la parte de anonimización de datos antes de interactuar o de entrenar inteligencias artificiales, toda la parte de protección de datos sensibles. Si vas a entrenar algoritmos, no le pongas datos que vinculen enfermedades con nombres y apellidos de personas, infracción de derechos de uso y explotación y temas de protección intelectual. Todos estos aspectos también ahí hay un conjunto de recomendaciones, ¿vale? La parte de transparencia, publicar, toma de decisiones de las herramientas, los algoritmos, ponerlo a disposición y, sobre todo, cuando haya algún acto administrativo que se ha usado la inteligencia artificial, informar al ciudadano que se ha hecho. Bueno, y en conjunto, toda la parte de cumplimiento normativo. Es decir, la Diputación lo que hace es recopilar todo esto, convertirlo a un lenguaje que sea entendible por parte de las administraciones públicas y ayudarlas a hacer un uso correcto de la inteligencia artificial. Y para aquellos usos que además haya constancia de que la inteligencia artificial está actuando correctamente, aporta beneficios, etc. Y ya para acabar, y esta es la última transparencia, me quedan 3 minutos, ¿vale? Invitaros a que participéis en esta asociación, civicae.cat, ¿vale? Es una asociación de aquí, de España, y que lo que pretende básicamente es promover el desarrollo y la utilización responsable y transparente de la inteligencia artificial mediante tecnologías sostenibles. El tema de la sostenibilidad es algo muy importante. Sabéis que detrás del uso de la inteligencia artificial hay un consumo ingente de energía, y por lo tanto aquí todos estos temas se tienen que tener en cuenta. Implicaciones sociales y éticas tanto a nivel local como global, ¿no? Y sensibilizar a la ciudadanía sobre los retos y oportunidades y establecer canales de comunicación, ¿vale? Las asociaciones que os podéis asociar es gratuita y a partir de aquí, pues bueno, se van haciendo pues actividades, se van haciendo cosas que igual son de vuestro interés. Esta es la parte, digamos, más comercial de mi aplicación, de mi presentación, pero creo que es interesante porque es una iniciativa muy pensada para los ciudadanos y que lo que pretende, y esto se van a reproducir también y se están reproduciendo en otros países, que el ciudadano también tenga su voz a la hora de decir cuál debe ser el futuro de la inteligencia artificial, cuáles deberían ser los usos y también hasta dónde podemos tirar de este hilo para que nuestra vida no solo nos afecte desde el punto de vista positivo. Y ya os digo, estamos en un punto un poco justo. Bueno, y para mañana, después de lo que os he contado, bueno, una pregunta que es para vosotros, no necesito que me la contestéis, pero que creo que es bueno que os la hagáis y es, en vuestro día a día, ¿dónde pensáis que os puede ayudar la inteligencia artificial? Evidentemente, mañana veremos más y el jueves veremos casos concretos en el ámbito de la gestión documental. Por lo tanto, el jueves tendréis más información para dar respuesta un poco a estas cuestiones, ¿vale? Y con esto he llegado al final de mi presentación. Si tenéis preguntas, dudas, pues aquí tenéis mi correo electrónico, me podéis mandar preguntas, cuestiones, estoy a vuestra disposición. Y también si queréis ver un poco a qué nos dedicamos, como Acte Consulting, también aquí os pongo la dirección de la web, donde hay un apartado específico de inteligencia artificial, que es lo que estamos dando como servicio también a bastantes de nuestros clientes. Y con esto era todo lo que os quería contar hoy. Muchas gracias. Si ha habido preguntas. Hay algunas inquietudes, preguntas, pero sabemos que por causas de fuerza mayor te tienes que retirar el día de hoy. Sí. Gustas, lo vemos el día de mañana con el tiempo extra que se agregará mañana y la siguiente sesión. Y por hoy concluimos la sesión de hoy. Perfecto. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti y nos encontramos mañana en el mismo horario. Hasta mañana. Perfecto. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias.
Chao, profe. Gracias. Hasta mañana. Sí. Buen día. Nada Hasta más mañana. Hasta mañana. para el registro. Hasta mañana. Gracias.